Muy buenas tardes, República Dominicana. Se inicia aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Señor González, buenas tardes. Buenas tardes, don Georgie, buenas tardes. Llegó temprano usted. Yo pensaba que usted se iba para Cuba y el vuelo de Cuba llega tarde. Ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que debe estar en un vuelo hacia Cuba debe ser Juan TH. A defender a la revolución. Sí. Mira, cuando eso comienza, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo. ¿Usted halla? Sí. Yo creo que 62 años de un estado de fuerza, a no herir susceptibilidades, hablando de dictaduras y eso, de fuerza, ya no lo resiste. Yo creo que la revolución cubana ya está desfasada. La revolución cubana debió hace tiempo haber iniciado un proceso real de transformaciones, un proceso real de cambios internos, un proceso real de apertura. Ya el tiempo de ahora no resiste un estado de fuerza, un estado de restricciones en la manera en que todavía lo practica Cuba. Incluso los grandes países que en un momento incluso lo sustentaron ideológicamente, como en el caso de Rusia, el caso de China, han girado hacia aperturas y hacia sistemas más democráticos, menos encerrados. Una nación, estando en un continente como esto, donde hay libre tránsito, donde hay libertad de expresión, donde hay una serie de facilidades, con una apertura incluso turística como la que ellos tienen, que tienen contacto con los demás entes del exterior inmediato a Cuba, incluso para no irnos más lejos, de gente del mismo continente. Yo creo que ellos debieron haber comenzado ese proceso hace mucho tiempo. Fue un proceso que le puso la pelota en la cancha el presidente Barack Obama, que las improntas de Donald Trump detuvo ese proceso, pero que los cubanos definitivamente debieron montarse en la ola de lo que había comenzado Barack Obama, abriendo las puertas a la apertura, y por encima de las barbaridades de Donald Trump, ellos debieron haber aprovechado esa coyuntura y continuar para hacer esas transformaciones y esas aperturas que ya, vuelvo y digo, ya no las resisten. Los grandes países que lo sustentaban a ellos ideológicamente, como Rusia, la Unión Soviética en su momento, Rusia y China, han experimentado giros importantes hacia la apertura. Si usted quiere, no capitalista, si usted quiere, no algunas cosas, pero hay que abrir. El mundo no puede seguir, son 62 años en una zona geográfica y geopolítica donde ya no resiste ese encierro y esas restricciones que tiene Cuba. A ellos le dio resultado en su momento. Yo creo que la revolución hace tiempo, hace años, que está desfasada ya. Y yo creo, además de eso, que esa oportunidad que tuvo Cuba de comenzar esa apertura y de continuarla, pudo haberla hecho. Ya el tema del embargo y ya eso es manido, ya eso no es, esa no es la excusa. Esa no es la excusa. Cuba ha hecho muy buenos aportes internamente en el tema de la educación, en el tema de la salud, y se le reconoce, pero realmente viola y violenta una serie de libertades y una serie de derechos de la gente que no es posible ya en esta época. Y yo creo que eso que comenzó el domingo no será que siga esta semana y que sea una cosa definitiva, pero hay ya un desafío al Estado, y en un momento determinado, si el Estado se vuelve más represivo por esa razón, entonces va a provocar más rápido una disolución en una forma que puede ser más traumática que haciéndolo desde el mismo Estado. Y yo pensé que a la salida de los Castro, primero la salida de Fidel y después la salida de Raúl, era también oportunidades de dar una imagen diferente.
pero no es la concesión de lo que tiene el Estado cubano, y ellos sabrán lo que están haciendo, pero yo creo que eso no lo va a resistir mucho tiempo. Eso que pasó ayer, por más que haya sido motivado, incentivado, preparado, organizado, financiado, todo lo que usted quiera, eso se va convirtiendo en una bola de nieve. Eso comenzó en San Antonio de los Baños y a las 2 horas estaba en La Habana, y hoy en Matanzas había manifestaciones, y yo creo que ese no es el camino ya en esta altura del juego que está. Mira lo que está pasando con Nicaragua. A la brava no puede ser. Pero hay una realidad. El pueblo cubano tiene que tomar sus propias decisiones en este sentido, y ojalá que las influencias del exterior no provoquen que los cambios que se deban hacer, si se van a hacer, sean más traumáticos de la cuenta. Yo creo que hay una situación de ese exilio cubano que vive en Miami. Es un exilio muy, muy fuerte, pero un exilio que más de ilusión que otra cosa, un exilio romántico, de la Cuba romántica, más que otra cosa. Ya aquellos grupos beligerantes, ya eso pasó a la historia. Oye, los hijos, Georgie y Juan, los hijos y amigos, los hijos de esos que están, de esos que se fueron después de la revolución, que ya tienen 35, 40, 50 años, esa gente no piensa en Cuba para volver a Cuba. Esos exiliados, ahí hay 20 personas que se reúnen en el Versalles, en la Carreta, en la calle 8, todos los sábados y los domingos, cualquier día, beber café y hablar pendejadas. Y tumban el gobierno cada vez y hacen y tornan y viran, pero ya el poder que tuvo un exilio en un momento determinado, ya eso pasó. Ninguno de esos muchachos... Esa gente está americanizada y tienen su vida ya... Esa gente se acostumbraron, nacieron comiendo hamburgues y viviendo una vida diferente. Quizás Cuba para esa gente vuelva a ser un sitio para ir a visitar y acordarse y conocer dónde vivían sus ancestros y ese tipo de cosas, pero eso pasó. Yo creo que el problema está dentro de la isla. Yo creo que está dentro en la gente de Cuba, que viendo lo que pasa en América Latina, ya la comunicación es muy amplia y la gente ve cómo viven las otras gentes, y en un momento determinado tienen que decir, ¿y por qué nosotros no? O sea, es una realidad. Ojalá que el gobierno de Díaz-Canel y del Politburó o el Partido Comunista y el Estado con sensatez hagan un proceso de apertura que sea menos traumático los cambios. No quiere decir que mañana salgan del poder, entreguen el poder, sino que vayan produciendo los cambios paulatinamente, y se puede tomar el tiempo que sea necesario, pero que comiencen a dar señales de una apertura, porque ya no se concibe un estado de encierro, de ostracismo en esa naturaleza como lo tiene Cuba. Yo creo que el tiempo de Cuba ha comenzado. Buenas tardes, señor TH. Buenas tardes, amigos. Bueno, la posición de Rudy, la de Georgie, nadie me extraña a mí en lo absoluto. Al contrario, yo pensé que iba a ser más virulenta, porque los enemigos de Cuba están aquí, están allá y están en todas partes. Ahora bien. Pero yo no he hablado. Pero yo sé cuál es tu posición. No, ya tú me... No tiene que decirlo. ¿Tú tienes que decirlo? Mira, yo me hubiera quedado callado y Juan sabía lo que yo pensaba. Claro, sí, la posición de ustedes es pública y es sabida y consabida. La mía también, ¿no? Yo soy pro Cuba, yo soy pro revolución, y eso también es muy sabido. He escrito mucho y tengo muchos años defendiendo esa revolución. Claro. Y defendiendo el sistema y defendiendo a Cuba revolucionaria y socialista también. Entonces, cada quien tiene derecho a emitir su punto de vista, su opinión. Yo solo digo que históricamente Estados Unidos ha tratado de engullirse a Cuba como si fuera una sardina. Yo sé que Cuba era una especie de colonia de los Estados Unidos, que Cuba era el centro de corrupción más espectacular, que Estados Unidos era dueño de los ingenios, que Estados Unidos era dueño de los casinos, de los centros de juego, de los centros de prostitución, y que Cuba era eso, un antro, antes de la revolución. La revolución vino a dignificar al pueblo cubano y a Cuba misma. Y durante todos estos años, Estados Unidos ha intentado sabotear esa revolución,
asesinar a sus líderes, como lo intentó durante más de 200 veces, comprobado, los intentos por matar a Fidel Castro, por ejemplo, sin que fuera posible, y los intentos por derrocar el gobierno cubano, y ahí tenemos lo de Playa Girón, que fracasó, organizado y estimulado por la CIA, y fracasaron estrepitosamente. Y este bloqueo le ha costado a Cuba. Digamos que todo eso es verdad. Ahora bien, quitémosle el bloqueo a Cuba. Como los cubanos son tan ineptos, son una mierda todos, no sirven para nada, quítenle el bloqueo. Que le ha costado a Cuba 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares. Quítenselo, el bloqueo. Súmenle esos 90.000 millones de dólares a ver qué fuera Cuba hoy. Y el aislamiento, y el atropello, el aislamiento político, económico y cultural. Quítenselo. ¿Por qué se lo quitan? 90.000 millones le cuesta el bloqueo, sin contar con las ganancias por las exportaciones. Y sin contar con muchos otros beneficios que hubiera obtenido Cuba sin el bloqueo. Y es verdad que se han cometido errores. Es como dice Pablo Milanés en una canción: no vivo en una sociedad perfecta, no pido que se le dé ese nombre, porque está hecha por seres humanos. Y es verdad, se han cometido muchos errores, sí, ciertamente. ¿Y cómo no se iban a cometer? ¿Qué país del mundo no ha cometido errores? ¿Qué régimen no ha cometido errores importantes? ¿O acaso Donald Trump no fue un engendro, un error espectacular del pueblo norteamericano? ¿O acaso todas esas intervenciones militares que han costado millones de recursos y millones de vidas humanas, patrocinados por los Estados Unidos, que ha intervenido y le ha hecho la guerra a todos los países del mundo, es algo que debemos aplaudir y aprobar? Y lo que está ocurriendo en Cuba debió ocurrir mucho antes, porque es verdad que Cuba tiene una situación muy, muy precaria, extremadamente precaria, falta de recursos, pero también yo estuve viendo otros canales, incluyendo el canal cubano, y viendo canales de otros países, y diciendo la verdad de cómo estas cosas se magnifican a nivel mediática, a nivel de la televisión, de la radio, de todos los medios que tienen el control los Estados Unidos, para magnificar todo esto y presentarlo como que en Cuba se está cayendo el mundo. Cuando a la manifestación el propio presidente Díaz-Canel fue y se sumó, que se sume algún presidente de todos estos títeres latinoamericanos a una protesta, que se hubiera sumado el presidente de Colombia a la protesta. Aquí estoy yo, a ver qué iba a pasar. Entonces, lo que hay que pedir no es que el régimen de Cuba termine, que le ha dado educación, salud a ese pueblo, lo que no tenemos ninguno de los países de América Latina y pocos países del mundo. Y pocos países del mundo. Es verdad, usted se encuentra en Cuba muchísimos desarropados, pero son médicos, ingenieros, esto, aquello, y esa educación. Y la mayoría de los que están en el exilio, que usted lo oye hablando, lo educado, y toda esa educación se la lleva a la Revolución de Cuba. Porque salieron de Cuba, exiliados, salieron educados, salieron con una profesión. No salieron como los nuestros, que se van a Nueva York a fregar platos y a limpiarle la nalga a los norteamericanos y a pasar vergüenza y a permitir que los humillen. Yo espero que, como otras veces, el pueblo cubano salga airoso, como otras veces puedan vencer las conspiraciones y los sabotajes a la revolución de ese pueblo. Esperemos a ver qué ocurre. Esperemos que, yo no creo que sea el comienzo del fin, como he escuchado decir a mucha gente, tanto en este país como en otros. Veremos si el pueblo cubano puede resistir la tentación y si el pueblo cubano puede vencer la reacción, el sabotaje y el bloqueo. Un bloqueo que, dicho sea de paso, durante muchos años la mayoría de los países de Naciones Unidas han rechazado. Y sin embargo, y solamente con el apoyo de Israel y los Estados Unidos, y con el rechazo de todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, sin embargo Estados Unidos sigue insistiendo. Porque para una cosa Naciones Unidas sirve, pero para otra cosa Naciones Unidas no sirve. Y para unos casos, para intervenir en Irak, por ejemplo, a pesar de la negativa de Irak, de Naciones Unidas, y negando la evidencia de que no había armas nucleares, se metieron, destruyeron Bagdad y destruyeron a ese pueblo. Pero lo hicieron los norteamericanos y como tal,
hay que quedarse callado, meterse la lengua no del sol, ¿no? Porque lo hicieron ellos. Yo no. Jamás. Por principio y por dignidad latinoamericana. Don Jordi. Bueno, yo soy fervientemente respetuoso de la libre determinación de los pueblos, pero yo me pregunto, y aunque reconozco que el bloqueo ha hecho daño a la economía del pueblo cubano, yo me pregunto, ¿es el bloqueo el responsable del autoritarismo que impera en Cuba? No, bajo ninguna condición. ¿En qué consiste ese autoritarismo? ¿Dónde? Es una dictadura, Juan. ¿Pero dónde? ¿En qué consiste la dictadura? En Cuba se celebran elecciones libres, democráticas. Sí, se celebran por favor, elecciones. Juan. Claro. La Constitución cubana, ¿no?, que se aprobó hace 1 año o 2 años, fue discutida en público por todo el pueblo cubano. Bueno, yo los sindicatos, te los respeto sindicatos tu de la opinión, universidad, pero no la sí. comparto. No, claro, no. La Organización de las Naciones Unidas dijo este lunes, esa misma ONU, que está siguiendo el desarrollo de las protestas en Cuba y subrayó la necesidad de que las autoridades respeten plenamente la libertad de expresión y de asamblea de los ciudadanos. ¿Y por qué esa Naciones Unidas no le pide Esa misma a ONU Estados Unidos que respete la voluntad de las propias Naciones Unidas de terminar con el bloqueo? Pero tú lo has dicho y es verdad, Naciones Unidas le ha pedido, y la mayoría ha pedido que se levante el bloqueo. ¿Y por qué no se levanta? Pero el poder de veto que tiene Estados Unidos lo impide. ¿Y por qué? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, también por eso un solo consejo. Está bien, Juan. Lo que yo te quiero decir es que eso no justifica las acciones dictatoriales que se ejercen en Cuba. En Cuba el que protesta va preso. ¿Cuántos muertos hay por la protesta? Lo aíslan. ¿Cuántos muertos hay por la protesta esta? Es que no me refiero a esta protesta. Todo disentimiento en Cuba es reprimido de manera violenta. Y aquí no. Pero yo no estoy justificando aquí, ni allá, ni acá, Juan. Y en Nicaragua, y en Colombia, no. También. ¿Cuántos muertos hay en Colombia por protesta? Está bien. ¿Cuántos? Cientos de muertos y desaparecidos. Bien, pero eso no... ¿Y en Cuba cuántos? Pero eso no justifica, dime una cifra. Eso no justifica. No son las palabras, son los hechos. No, es que no justifica. No se justifica el gobierno totalitario que gobierna Cuba. No, eso no... Todo lo que tú has dicho es verdad. El bloqueo es un crimen contra el pueblo cubano. Todo eso es verdad. Pero eso no justifica el autoritarismo que impera desde el gobierno cubano y que no le permite a los cubanos expresarse libremente. No se lo permite. Es un gobierno que dirige las masas. Es el Partido Comunista de Cuba el que gobierna Cuba y el que elige incluso al presidente. No, ¿y Estados Unidos quién lo elige? Pero Juan, es que yo no estoy justificando a nadie. Yo me estoy refiriendo única y exclusivamente al sistema que impera en Cuba. Sencillamente, ojalá, y ahí sí me identifico con lo que planteó Rudy, que las autoridades que gobiernan Cuba tengan la visión de ir aperturando ese país. Que hagan lo mismo que hizo Rusia con la perestroika, ¿cómo se llama? La perestroika. Sí. China. Señores, China, ¿qué era China? El país quizás más cerrado que había en el mundo. Sin embargo, hoy China se ha convertido, tiene un sistema que beneficia a su pueblo. Pero Georgie, hermano mío. Y siguen gobernando las autoridades. Es que esas comparaciones son imposibles. ¿Pero y por qué? Porque Cuba es un pedacito de tierra. Sin embargo, al lado, perdóname, ahí defendiendo exactamente, su independencia, al lado, a 90 millas del imperio más grande que ha conocido la historia de la humanidad. No compare a Cuba con Rusia, ni con China. China es el país más grande y más poblado de la tierra. Y Rusia es el país más grande del planeta.
Si tú no puedes comparar a un punto, fue como cuando dijeron a Hitler que República Dominicana le había declarado la guerra. Y ¿dónde está República Dominicana? Un punto, puso un alfiler. Eso es Cuba, en el concierto del mundo. Sí, son comparaciones totalmente imposibles. Pues mira, yo pienso que el pueblo cubano tiene la capacidad sobrada, y lo ha demostrado para hacer una, Sí, es verdad. una reestructuración. Dejemos que sea el pueblo cubano quien decida eso. Totalmente de acuerdo. No, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es un problema que deben resolverlo los cubanos. ¿Qué hizo Estados Unidos en 1965? Dijo, no vamos a permitir otra Cuba en América Latina. No vamos a permitir otra Cuba en América Latina. Y se metieron aquí, coño, y destrozaron este país. Impidieron que se desarrollara la democracia, que el país fuera libre, que creciera. Y dieron un golpe de Estado contra Juan Bosch. Y todavía estamos pagando las consecuencias de ese golpe de Estado. Impusieron a Trujillo 30 años también. Ha invadido Nicaragua, Haití, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, México, todos los países del mundo. Le quitaron 2 millones de metros cuadrados a México. Por la historia de Estados Unidos es una historia sangrienta, de ocupación, de expropiación. Entonces no podemos olvidar eso. Yo insisto que me refiero al caso de Cuba. Dame mi vaina. Ya, me refiero terminé. al caso cubano, con la esperanza de que ese pueblo pueda lograr recuperarse. Yo también creo que... Ahí hay capacidad sobrada, y vuelvo y repito, lo han demostrado en la ciencia, en la tecnología, en todos los aspectos, en la economía. Señores, y tú hablas de China. Muévete en China. es lo que te digo. Muévete en China. Pero es lo que te digo. Sin embargo, hay una apertura. ¿Una apertura de qué clase? Tú has estado, ¿cuántas veces tú has estado? Yo he estado en Yo China. también. No, pero ahora, muévete en China. Bueno, en cada mitad de cuadra. No, al hotel que yo fui era un hotel controlado por el ejército chino. No, yo estuve El Partido Comunista Chino acaba de cumplir 100 años. Y es el partido, la organización política más grande, poderosa del mundo entero. Pero hay una apertura, Juan. Una apertura. Sí. Hay una apertura comercial, la gente vive diferente. Ya la gente tiene otra calidad de vida. Te acabo de decir, China y Cuba son dos cosas que tú no puedes comparar desde un concepto. La primera o la segunda economía del mundo, con un nivel de desarrollo espectacular, y tú lo sabes, tú has ido a China. Bueno, la vacuna, hablemos de vacuna. Le voy a vender a Rudy una casita la que está construyendo Hipólito Mejía en la Bacoa. Son pequeñas, Rudy, a buen precio. A ti te podemos hacer un préstamo, te podemos hacer un descuento. Financiamiento. Un financiamiento cómodo. Son casas la más grande tiene 100 metros. Sí, porque son una de veraneo. 100 metros. Proyecto turístico ecológico. Muy De lindo. montaña. Y entonces, no son caros. Además, va a tener de vecino al presidente Hipólito Mejía. Sí. Ese es el problema. A veces. No. De vez en cuando vas a poder comer bien. No, él siempre come bien. No, pero no, porque no puede ir todos los días a comer donde Hipólito. No, pues tampoco va a estar todos los días ahí, pero es bonito el proyecto. Muy Yo bonito. pensé que era caro, de villas espectaculares, pero no, son de 2 habitaciones, de 3 y pequeñas, relativamente La pequeñas. montaña, que es un turismo de montaña aquí que no se practica tanto, pero hay mucha gente que le gusta el turismo de montaña. Claro. Es más saludable. Claro, lo que pasa es que nosotros somos playa y sol, más que otra cosa. Y hay un sentido de que el turismo es playa y sol, y no necesariamente lo es. Pero nosotros lo percibimos de esa forma. En Costa Rica se usa mucho ese. El turismo de montaña. Esa es una de las ventajas que tiene el sur, que la tiene Samaná también, que se conjuga el turismo de playa con el de montaña. Aquí en el sur, a 2 horas de camino, tú tienes un clima totalmente diferente al clima tropical de playa. No, pero es por la misma orografía, es muy diferente. Sí. En el este, que es el gran desarrollo, primero no hay lluvias. No, y además es plano, muy llano. Claro, y llano, precisamente por eso, porque la gente lo que viene, el turista, y como es para turistas principalmente extranjeros, lo que viene buscando es precisamente
los periodos de mucho sol, me tiene nervioso. Turismo de mucho sol y de poca lluvia, porque la gente lo que viene es a disfrutar. Si te coge un temporal de lluvia y un turista viene a pasarse tiempo de sol aquí, te mete 3-4 días de lluvia. Yo te he hecho la historia de los japoneses. Sí. Prefieren Jamaica porque la pluviometría en Jamaica es muy baja. Es muy baja, sí. Y siempre no, cuando yo visité Japón 7 veces, cuando el proyecto de Radio Televisión Dominicana, siempre me decían que no se explicaba por qué no habían desarrollado primero el polo turístico del sur profundo, Pedernales, esa zona ahí, porque ahí la pluviometría es muy, muy baja. Entonces el turista japonés, que le toma 2 días venir y 2 días regresar, no puede llegar al país y encontrarse con un diluvio. Claro. Y perder sus vacaciones. Pero mira, una de las razones básicas del desarrollo del turismo de Bahía de las Águilas y de esa zona es el tema haitiano. Ahí no hay otra cosa, el tema de alta seguridad que tiene que haber ahí, porque un turista tú no puedes venir. Un caso que se dé de un asalto, un secuestro, una cuestión de esa, eso lo destroza para siempre. La imagen se cae y recuperarla tarda mucho tiempo. Y ahí es una zona muy cerca de Haití. Desgraciadamente hay una situación incontrolable con bandas, delincuentes, con un cruce, como se dice, poroso, que no, y además por mar. O sea, es peligroso, es peligroso. Y el desarrollo turístico de ahí tiene que estar sobre la base de una alta garantía de seguridad. Claro. Así es. Oye, lo que ha pasado en México. Mucha gente que habla en México piensa en narcotráfico, claro. Y la imagen de Colombia, por ejemplo, se ha ido despejando en ese sentido. Porque de los coches bomba. Claro, ya eso desapareció. Y los tiroteos. Y los tiroteos y los ruidos, cosas. Entonces la gente sabe que puede ir a Colombia. Bueno, yo quiero que me den ahora 2 minutos. Coge para 5. el nombre Coge 5. de todos, si lo consideran. No, el nombre mío, nunca hablo el nombre mío. No. Yo te garantizo que tú vas a decir que sí ahora. Aunque sea así, pero no habla el nombre tuyo, el nombre mío no. Bueno, nuestro mensaje después de esa posición de felicitación. No hay menos después de esa posición cubana. No, eso no. Nuestro mensaje de felicitación para el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, que hoy está de cumpleaños. 54 años, joven, está barato todavía. Desearle que Dios le llene de salud, de sabiduría, para que pueda continuar trabajando en la construcción de un país más justo y digno para todos los dominicanos. Que celebre su cumpleaños con doña Raquel, con sus hijas y con sus amigos. Que la pase bien y, bueno, hoy se acostará tarde, pero será celebrando. Aunque él siempre se acuesta tarde, pero es trabajando. Así que un abrazo al señor presidente de la República y nos vamos a la pausa.